Pensemos un momento en una sola gota de sangre. Parece casi nada, ¿verdad? Pues en realidad contiene un universo entero de información. Es como asomarse a una ventana directa al interior de un animal, una que nos revela un montón de secretos sobre su salud. Y esa es justo la pregunta que vamos a intentar responder, porque en esa diminuta muestra se esconden las claves para diagnosticar, para tratar y para entender enfermedades que pueden ser muy complejas. Así que, manos a la obra. Empezamos con la primera parte, el viaje de la muestra. Nuestra historia arranca siguiendo el rastro de esa gotita de sangre, desde que sale del paciente hasta que llega al laboratorio. Y ojo, porque es un viaje fundamental, donde cada paso cuenta, y mucho. El proceso, la verdad, es súper metódico. Primero, una buena extracción, que sea limpia. Después, esa muestra va a un tubo muy concreto, y no a uno cualquiera, ya veréis por qué. Luego se centrifuga para separar todo, como si fuera una licuadora, y al final la parte líquida se analiza. Cada una de estas fases es vital para que los resultados sean un reflejo fiel de lo que de verdad pasa en el cuerpo del animal. Y aquí viene una especie de código secreto, el color del tapón del tubo. No es por decoración, ¿eh? Cada color nos chiva qué aditivo lleva dentro y para qué tipo de análisis sirve. El lila, por ejemplo, para hematología, para ver las células. El verde, para la bioquímica, que mide cosas como las enzimas del hígado o la función del riñón. Y ojito con el gris, que va a ser nuestro protagonista para medir la glucosa. Ahora, una distinción que es clave. Plasma o suero. A simple vista parecen lo mismo, pero para nada. El plasma es la parte líquida de la sangre a la que no hemos dejado coagular, y por eso todavía tiene fibrinógeno, que es la proteína que forma los coágulos. El suero, en cambio, es lo que queda después de que la sangre se haya coagulado. Entonces, ¿cuál se usa? Pues depende totalmente de lo que se quiera mirar. A ver, una vez que sacamos la sangre, las células que van en ella siguen vivas un rato y, claro, tienen hambre. ¿Y qué hacen? Comer. Se ponen a consumir la glucosa que hay en la muestra. Este proceso se llama glucólisis in vitro y puede bajar los niveles de azúcar un 10% cada hora. Imagínate el problema. Podría darnos un resultado falsamente bajo y que se nos escape un problema grave. Y aquí es donde entra en escena nuestro héroe, el tubo de tapón gris. Dentro lleva fluoruro de sodio, que básicamente le da el interruptor y para en seco ese consumo de glucosa. Es un ejemplo genial de cómo un detallito, un simple aditivo, garantiza que lo que medimos en el laboratorio sea lo que el animal tenía de verdad en su cuerpo. Vale, ya tenemos la muestra procesada. Llega el momento de la verdad, coger esos números que nos da el laboratorio e interpretarlos. Pero, a ver, ¿qué nos dicen de verdad estos resultados? Y aquí viene la pregunta del millón. La intuición nos diría que sí, claro, que si un valor está fuera de lo normal hay un problema. Pero la realidad clínica es bastante más enrevesada que eso. Un valor alterado no siempre es sinónimo de enfermedad. La clave de todo es el contexto. A ver, un resultado raro puede ser por la enfermedad, claro, esa es la causa patológica y lo que se busca. Pero también puede ser por algo tan tonto como el estrés de ir al veterinario, una causa fisiológica, o por un medicamento que esté tomando, una causa iatrogénica, o incluso porque ha habido un pequeño error al manejar la muestra, una causa metrológica. Vamos, que el clínico tiene que hacer de detective y juntar todas las piezas del puzzle. Y para que todo esto quede más claro, ¿qué mejor que un caso práctico? Vamos a meternos de lleno con una de las enfermedades del páncreas endocrino más conocidas y donde la sangre nos lo cuenta casi todo, la diabetes mellitus. Fijaos en esta especie de fórmula, porque es la clave del diagnóstico. Si tenemos un nivel de glucosa en sangre que está siempre alto, eso es hiperglucemia, y además encontramos glucosa en la orina, que es la glucosuria, si estas dos cosas se dan a la vez, bueno, todas las alarmas apuntan en la misma dirección. Probablemente estemos ante un caso de diabetes. Pero, ¿qué es la diabetes mellitus exactamente? Pues es una enfermedad del metabolismo. El cuerpo sencillamente no es capaz de gestionar bien el azúcar. Y esto pasa o porque el páncreas no fabrica suficiente insulina o porque la que fabrica no funciona como debería. Y en el centro de todo este lío, casi siempre, hay una protagonista, la insulina. Esta hormona es como la llave que abre la puerta de las células para que entre la glucosa y la usen como energía. Si no hay insulina, o la que hay no funciona bien, la llave no gira, la glucosa no puede entrar y se queda acumulada en la sangre. La falta de insulina provoca un auténtico caos metabólico, una locura. La glucosa se queda en la sangre sin poder usarse. El cuerpo, desesperado por conseguir energía, empieza a quemar grasas y hasta músculo a lo loco. Y todo este descontrol es lo que provoca los síntomas que se ven, que el animal bebe y orina muchísimo y que adelgaza un montón aunque coma como una lima. Bueno, hemos hecho todo el viaje, ¿eh? Desde una simple gota de sangre hasta un diagnóstico tan complejo como la diabetes. Ahora vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa, para entender la importancia real de todo esto.
es que un análisis clínico es mucho más que una simple foto de un momento. Es la herramienta que nos permite distinguir si algo es normal o no, nos da pistas vitales para llegar a un diagnóstico, nos ayuda a saber si un tratamiento está funcionando y a seguir la evolución de la enfermedad. Es una pieza indispensable en todo el proceso. Al final, si lo pensamos, todo se reduce a esto. Ese pequeño gesto de coger una muestra de sangre pone en marcha un proceso científico súper riguroso, que en manos de un buen profesional que sepa interpretarlo, puede cambiar por completo el futuro de un animal. Y para terminar, ahí queda una pregunta. Hemos visto cómo una gota de sangre nos desvela la diabetes, pero eso es solo la punta del iceberg. La ciencia no para. Pensemos por un momento. ¿Qué otros secretos, qué otras enfermedades se estarán descifrando ahora mismo en los laboratorios gracias a esa misma gota de sangre? El potencial que hay ahí dentro es que es casi infinito.